Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bueno, hoy, compartiendo con ustedes en soledad, porque mi compañero habitual, Eduardo Sigal, se tomó un merecido descanso por el sur del país y en este momento está viajando, por lo tanto voy a abrir el programa muy especial, un programa. Venimos con el tema del recuerdo, ¿no? El programa pasado, que tuvimos muchísimos llamados, tuvo que ver con la conmemoración de una de las fechas más terribles en la historia argentina, más trágicas, el 24 de marzo de 1976. Y hoy vamos a, hacer también una conmemoración de una fecha que despierta sentimientos encontrados. Sentimientos que tienen que ver con lo nacional, con el nacionalismo, con determinadas actitudes políticas que habría que ver si se hubieran tomado en otro momento de la Argentina, y estoy haciendo referencia casi exclusivamente al que era en ese momento gobernante de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri, a su canciller Costa Méndez. La gesta de Malvinas, si se le puede llamar gesta de Malvinas, yo venía hablando recién con un amigo periodista que ha estado en este programa y que es periodista en serio, como digo yo, con Hugo Ashi, nos despertaba sentimientos como encontrados, porque uno, ¿cómo no va a querer la recuperación de algo que siempre fue nuestro? Y yo tengo anécdotas personales con esto que me ocurrieron muchos años después, que en algún momento, no sé si en el programa de hoy o en otro programa, voy a contar respecto al tema Malvinas que me pasaron en Perú. Tema no cicatrizado, un tema con las heridas abiertas, un tema muy maltratado por los medios de ese entonces, y yo me atrevería a decir, posteriormente también, maltratado políticamente, nunca reconocido a distintos sectores que estuvieron en ese intento fallido de recuperación. Y siempre me pregunté por qué había que conmemorar el 2 de abril. Tal vez después del programa de hoy podamos tener algún tipo de respuesta. Vamos a tener un invitado que estuvo en la Cancillería, tipo muy prestigioso. Después vamos a tener un excombatiente y vamos a cerrar con un economista muy conocido, que va a hablar de las similitudes de la economía que se venía o que había en esa época con las del gobierno actual. Alguna debe haber, ¿no? Y creo que también ese es otro tema que con Eduardo vamos a tener que abordar, que es la situación de la educación y la situación de los que somos de la tercera edad o adultos mayores en relación a las jubilaciones y al mamarracho de este gobierno. Empezamos en Políticas de Estado, en un programa que tiene que ver con la conmemoración del 2 de abril. Bueno, es un placer tener al doctor, el primer invitado de Políticas de Estado, que, como decíamos al principio, tiene que ver con, por ahí, una línea más política de lo que fue
la gesta de Malvinas, fue director del área Malvinas del 2021 al 2023, doctor Guillermo Carmona, mendocino, que fue presidente del PJ de Mendoza. Bueno, es un placer tenerte en Políticas de Estado. La pregunta en una fecha tan especial sería, a tantos años de la gesta de Malvinas, ¿cómo vivís hoy ese momento y en relación a los 2 años que estuviste al frente del área Malvinas en la Cancillería? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes en esta ocasión el análisis de la cuestión Malvinas en un contexto que es el de la conmemoración del Día de los Veteranos y Veteranas de Guerra y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Es una ocasión muy importante, especial para nosotros todos los años. Este año creo que aún con más razones es muy importante que tengamos la posibilidad, junto con el honrar a quienes dejaron su vida en las Islas Malvinas y a quienes la pusieron en riesgo, los hombres y mujeres que pusieron en riesgo su vida, reafirmar que Malvinas es una causa nacional y que es fundamental. Creo que en este momento, más que antes, más que nunca, es fundamental que nosotros recuperemos a la cuestión Malvinas como una, eh, desde una mirada en clave de soberanía. Creo que esto es muy, muy importante. Y lo digo porque hay otras perspectivas que hoy de algún modo se ven expuestas en la sociedad argentina, de quienes buscan abordar a Malvinas no en clave de soberanía, sino que abordan a Malvinas, a la cuestión Malvinas, a la causa nacional, a la guerra de Malvinas, en clave procesista. Y me parece muy importante hacer esta diferenciación. Abordar Malvinas en clave nacional implica reafirmar nuestro compromiso con la política de Estado sobre Malvinas que marca nuestra constitución a partir de una tradición de diplomacia y de política exterior fundada hace 191 años cuando las Islas Malvinas fueron ilegalmente usurpadas por el Imperio Británico. Y esto nos lleva a la necesidad de reafirmar que Malvinas no es solamente la conmemoración del hecho de la guerra de 1982. Malvinas no es solamente el homenaje a nuestros caídos. Malvinas no es solamente el reconocimiento a nuestros veteranos y veteranas. Todo esto es necesario, es importante, pero Malvinas implica cumplir cabalmente con el compromiso de la política de Estado, que es el trabajar en función de la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre Malvinas. Quedarse solamente en el plano de la reivindicación de los hechos heroicos de quienes los tuvieron, creo que nos puede generar una pérdida de dimensión. Fíjese que hay figuras públicas que se refieren, hoy figuras públicas identificadas con el oficialismo, se refieren a la cuestión Malvinas como sinónimo de la actuación de los militares en la guerra de Malvinas. Esas posiciones, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, apuntan a reivindicar la decisión adoptada por la dictadura cívico-militar que derivó en los hechos del 2 de abril, los hechos que se produjeron entre el 2 de abril y el 14 de junio del 82. Esa mirada reivindicatoria de la dictadura nada tiene que ver con la mirada reivindicatoria de la reafirmación de derechos de la Argentina sobre Malvinas y sobre el compromiso democrático de nuestra política exterior de trabajar por recuperar el ejercicio de soberanía. Por eso es que en el oficialismo se desdoblan las posiciones de quienes apelan a reivindicar las decisiones de la dictadura y al mismo tiempo a bajar la intensidad en la acción diplomática, en la acción de política exterior, en relación con la cuestión Malvinas, que es lo que venimos viendo desde que asumió
la presidencia Milei y la vicepresidencia Villarruel. Guillermo, eso te quería señalar. Pareciera que me sale una sonrisa, aunque no sea para reírse, pero pareciera que ese compromiso este gobierno se lo olvidó en algún lado, ¿no? Porque al contrario, es como que no saben si hablar, si hacer un acto, si no hacerlo, si desconocer, si ofender a la Thatcher, si ofender al imperio. Realmente me parece absolutamente lo antinacional y por decir algo impopular que se le puede ocurrir a cualquier habitante de esta nación que defienda Malvinas. Sí, sí, sin lugar a dudas. Desde que asumió el gobierno de Milei, eh, han La canciller es impresentable. Bueno, hay una omisión permanente, una pasividad absoluta respecto de los actos unilaterales que el colonialismo británico sigue produciendo e intensificando desde que asumió el gobierno actual, una pasividad que lleva al silencio de hechos gravísimos que no pueden ser dejados de lado, que no pueden dejarse pasar como está ocurriendo, ¿no? En esto hay que tener en cuenta que la acción de la Cancillería y la acción del gobierno en general debe ajustarse a lo que establece nuestra política de Estado. Esto implica no solamente hacer una declamación respecto de la soberanía sobre Malvinas, sino también todas las acciones pertinentes que implican una acción diplomática que rechace las acciones coloniales británicas y que busque consolidar la posición argentina en el mundo en relación con la cuestión Malvinas. Eso es lo que no se ve en la acción del presidente, en la acción de la vicepresidenta, en la acción de la canciller e incluso en la acción de la Cancillería en su conjunto. Fíjense que estuvo el primer ministro Cameron en Malvinas, no hubo una protesta formal por el hecho, se intentó, cuando hubo mucha presión desde distintos referentes y organizaciones de veteranos, legisladores que reclamaron un posicionamiento al respecto, el gobierno lo que hizo fue intentar con un tuit pretendidamente irónico de la canciller salvar la situación de omisión en la que había incurrido. La canciller luego se reúne con Cameron en Brasil, en la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G20, y allí nuevamente se da una situación poco clara, en donde no hubo una condena del hecho. Esa reunión, de hecho, no se debería haber producido entre la canciller argentina y el canciller británico después de semejante provocación por parte del gobierno británico, como implicó la presencia de Cameron en Malvinas. Ya han habido una cantidad enorme, yo he hecho el relevamiento de hechos ocurridos desde el 10 de diciembre hasta el día de hoy, que marcan que la política del actual gobierno es de inacción, de pasividad, de falta de compromiso con fijar la posición nacional, dejar hacer. Y lo que ocurre es que cuando se le deja hacer a los británicos hacen. Los británicos tienen una diplomacia activísima. Yo lo sintetizo en una expresión. La diplomacia británica, en relación a sus intereses en Malvinas y en el Atlántico Sur, no descansa, tiene un activismo permanente. Y cuando los gobiernos argentinos bajan su nivel de compromiso con la acción diplomática, la acción de política internacional, con eje en la acción en la cuestión Malvinas, los británicos avanzan. O sea, esto para ir cerrando la charla, que seguramente da para mucho más, sobre todo si hacemos revisionismo histórico de lo que pasó en aquella época con Nicanor Costa Méndez y Galtieri a la cabeza. Sin hacer demasiado futurología, vos no ves un buen final en estos 4 años de gobierno de este personaje.
Yo creo que estamos en un momento de retroceso en el posicionamiento de la cuestión Malvinas a nivel internacional, y esto tiene que ver con decisiones específicas que ha adoptado el actual gobierno. Creo que esto está en sintonía con aquellas expresiones que Milei y que Mondino tuvieron durante la campaña electoral, expresiones que ascribían a un comprometido tacherismo por parte de Milei, a una común mirada entre Milei y Mondino respecto del pretendido derecho de autodeterminación de los isleños desde una posición concesiva. Pero esto también tiene que ver con el enfoque general de política exterior. Milei planteó en su momento en la campaña y hoy lo están ejecutando. La política exterior que están llevando adelante es una política de alineamiento automático con Estados Unidos, con Israel, con las potencias de lo que Milei, con un lenguaje anacrónico, referencia como los países de las democracias libres, y esto implica un alineamiento no solamente con Estados Unidos o con los intereses de Israel, sino también con los intereses británicos. Y esto se está verificando en hechos que implican graves atentados contra la soberanía nacional. Uno de ellos tiene que ver con esta pasividad en relación con la cuestión Malvinas. Otro, la habilitación al involucramiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en cuestiones que tienen que ver con nuestra defensa nacional. Mejor no hablemos, con la hidrovía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Guillermo, realmente te doy las gracias por esto y seguramente te vamos a convocar para hablar del tema de la hidrovía, que es otra vez la injerencia de estados, no sé cómo llamarlo, estados que no son precisamente amigos de lo que es la soberanía nacional. Gracias nuevamente y bueno, y quedamos en permanente comunicación. Bueno, muchas gracias, un saludo. Gracias, gracias. Bueno, fue Guillermo Carmona, mendocino, un tipo de hondo, profundo sentir nacional. Y ahora vamos a otra parte de la historia que tiene que ver con los que pusieron el cuerpo, con los que se jugaron desde otro lugar, los excombatientes. Bueno, dijimos que la segunda parte tenía que ver con los que habían puesto el cuerpo. Uno de ellos, Rodolfo Carrizo, que va a hablar lo mínimo de lo que vivió en ese tiempo en Malvinas y lo máximo de otra usurpación, que es qué pasa con lo que acaban de voltear en el CECIN respecto al DNU y a seguir usurpando tierras y quedándose con territorio, con agua, con riquezas naturales de los de afuera. Gracias por venir. Bueno, esto tiene que ver con la historia y después tiene que ver con el presente. La historia, sos excombatiente, imagino que cada 2 de abril te debe mover lo más profundo de tu ser en relación a todo lo que pasó, ¿no? Sí, bueno, en principio gracias por la invitación. La verdad que siempre es bueno que cuando tenemos una oportunidad de charlar estos temas, y más con personas amigables, poder tener una conversación y contar un poco lo que para nosotros fue. Malvinas, en la vida de cada uno de los excombatientes, ha representado y sigue representando un cúmulo de emociones personales y obviamente también una toma de posición frente a decidir si uno con esta carga tiene que ser neutral o no. ¿No? Malvinas nos marcó porque bueno, nos tocó estar en una zona muy intensa que fue la batalla del Monte London. La mayoría de los compañeros de La Plata estuvieron ahí. La madre de las batallas. La madre de las batallas. Tenemos 36 compañeros del Regimiento 7 que cayeron ahí. Y que la verdad, contar el horror a veces es muy difícil hacerlo sintéticamente y que bueno,
se pueda transmitir, ¿no? Seguramente ahora vamos a pasar imágenes de todo eso, porque bueno, un poco, yo decía en el programa anterior, citaba una frase de Sigmund Freud que tenía que ver con la memoria. Si uno no tiene memoria, los hechos se repiten. Y acá me parece que pasa lo mismo. Si uno no recuerda permanentemente la gesta, Claro. los hechos se repiten en este DNU, Claro. bajo otra forma. Claro. ¿No? Entonces creo que hay que recordar que es necesario el recuerdo. Hay dos cosas que son importantes. Primero, la generación de los jóvenes que la dictadura militar decidió flagelar era una generación de jóvenes que en su gran mayoría tenían 18, 19 años, 20 años. Y estos pibes lo único que conocían era que las Malvinas son Argentina y pusieron lo único que tenían para dar, que era la vida. Y ahí, permíteme una pequeña observación, nosotros somos muy críticos a pensar que lo que sucedió en Malvinas fue una gesta. Para nosotros, la dictadura militar no tuvo un solo acto que fuera gestuoso, no lo tuvo Astiz, que estuvo ahí, no lo tuvo el Tigre Acosta, que estuvo ahí, no lo tuvo el general Menéndez. Wow. Es decir, si uno debería connotar, tendríamos que remitirnos pura y exclusivamente a los soldados que eran civiles, que no habían decidido ser ni tener la carrera militar. No, yo cuando hablo de gesta no me refiero a esos personajes que nombraste. No, claro, me refiero a los que pelearon, no a los que se escaparon, a los que pelearon en serio. Claro. ¿No? Más allá de que yo pudiera o estar o no estar de acuerdo con la intervención militar, yo recién llegaba de vivir 6 años en Francia. Nunca compré, como no compré los oros y las pieles de la señora que nunca llegaron a Malvinas y se quedaron en las arcas de alguno de los que gobernaban en ese entonces, pero hablo de gesta por los tipos que pusieron el cuerpo en esta historia, que son los que vos nombraste, sí, claro. Del Monte London, por ejemplo, y tantos otros, ¿no? No, seguro, y bueno, creo que eso también, para nosotros, en el devenir de lo que fue la posguerra, claro. También fuimos haciendo una reflexión sobre nuestra experiencia, lo que había pasado. Nosotros fuimos testigos presenciales, la tortura a los propios compañeros. La causa 1777, que está radicada en Río Grande, tiene 120 militares denunciados. Y a la fecha, con más de 200 soldados que han testimoniado, y actualmente está abierta la causa del Regimiento 7. Y a la fecha, no es importante, nada. 42 años... No pasó nada. Claro, hay impunidad. Entonces, sobre Malvinas hay un pacto de silencio. Porque tanto a vos como a la gente que nos ve, nadie todavía le dijeron por qué perdimos. ¿No? Y ahora seguimos perdiendo. Y ahora seguimos perdiendo. ¿Y cómo perdemos ahora? Mira, creo que también Malvinas es un escenario de disputa. Primero porque es uno de los territorios más importantes de la comunicación bioceánica, ¿no? Es como si tuviéramos un portaaviones fijo ahí de 11.700 kilómetros cuadrados que se ha transformado en la base militar más importante de la OTAN en el hemisferio sur, que ha desarrollado... Ya ni siquiera de Inglaterra, de la OTAN. De la OTAN, que tiene una alta capacidad operacional, ¿no? Tiene los famosos aviones Typhoon, bueno, también tiene submarinos, porque la base de Mont Pleasant está en complemento, ¿no?, con la base de Mark Harbor, una por agua, otra por aire y tierra, y ahora van a hacer un nuevo puerto, ¿no?, en Malvinas. Y esto tiene que ver por cómo perdemos, porque desde el año 2005 a la fecha, en un solo recurso natural de todas y de todos los argentinos, como es la pesca, la licencias pesqueras que otorgó el Reino Unido le dieron nada más y nada menos que la equivalente a 2 veces la deuda externa argentina en términos de costo. En términos de costo, ¿te imaginas lo que representa el Atlántico Sur por su potencialidad económica, por
la perspectiva, la riqueza. Y eso explica los 191 años de permanencia ahí. No es que están ahí porque... Sí, de turismo. Claro, ni porque quieran ese pedacito, ni los lobos marinos del siglo pasado. Están ahí porque la potencialidad del Atlántico Sur no solamente tiene que ver con el océano, sino también con la proyección hacia la Antártida. La Argentina es un país bicontinental, el 70% de su territorio es agua y obviamente lo tenemos absolutamente desprotegido, ¿no? Vos pensás que solamente 5 provincias argentinas tienen litoral marítimo. Entonces, ¿por qué perdemos? Porque la Argentina, ¿por qué perdemos soberanía? Porque la Argentina no se empoderó de esa idea de Belgrano de que la Argentina debía tener un destino marítimo, ¿no? Si nosotros seguimos pensando en la patria agroganadera, perdemos una oportunidad que el imperio conoce perfectamente, que lo estudia, que lo investiga, que hace inversiones y que obviamente potencia todo el tiempo diferentes estrategias que tienen que ver con esto, ¿no? Ese modelo colonial de otrora a una nueva forma de penetración del imperio, ¿no? El voltear ese tema del DNU tiene que ver con esto. Sí, para nosotros fue muy importante dar esta batalla en el terreno jurídico. El equipo jurídico del CECIN trabajó muy bien con esto. Logramos presentamos una cautelar contra el artículo 154 del DNU 7023 de mi ley, que hablaba precisamente de eliminar una ley votada por el Congreso, que es la ley de tierras, y que eso hace de que se abra un proceso de extranjerización de la tierra, tanto en la zona núcleo como en las grandes zonas que tienen que ver como zonas limítrofes, ¿no? De hecho, el caso del Lago Escondido es uno, ¿no? Es un territorio argentino que los argentinos están vedados para ir con... Bueno, algunos van. Algunos van. No todos. No todos, pero algunos van. Con la protección de la policía, de la justicia y obviamente del poder económico. Pero bueno, así como se han apropiado de eso, pretenden el litio, ¿no? Pretenden obviamente todo lo que está alrededor de la cordillera. El agua. Y el agua, ¿no? Y obviamente recursos esenciales para la vida como es el alimento y el agua, ¿no? Bueno, de hecho, Carmona hacía referencia en el bloque anterior a el desembarco de Estados Unidos en el tema de la red troncal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Exactamente. ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esas cosas? Y vos sabés qué me parece esto, para ir un poco dándole un toque final al tema de la usurpación. Me llama poderosamente la atención que la gente no tome conciencia de esto. Yo creo que es un campo de disputa, ¿no? Digo, por momentos, sí, yo coincido con vos. Por momentos uno siente una gran angustia, pero el 24 marchamos y éramos muchos. Entonces, bueno, esos son estímulos porque creo que los símbolos, tanto de Malvinas como lo de las madres, como están muy enraizados en la conciencia de muchos argentinos. No diríamos de todo porque por ahí sería una barbaridad. Y eso hace que sea un campo de disputa cultural, político, y que para eso lo que se necesita es obviamente crecer mucho en organización popular, en la construcción de lo que nosotros pensamos debe ser el poder popular. Y la única manera de que eso crezca es también con la lucha de la gente, ¿no? No hay, por lo menos no hay otras fórmulas que yo conozca, que crea que puedan ser la que, ni las fuerzas del cielo, ¿no? Claro como el agua. Gracias por venir, No. gracias por traer un poco una mínima miscelánea de lo que viviste y la preocupación por el futuro, que creo que es tan grave como lo que viviste a partir de aquel 2 de abril. No, gracias por la invitación. Dos comentarios. A la gente invitamos que los 2 de abril, bueno, ponga la bandera en sus casas, los que tengan actos
vayan, y nosotros en La Plata lo hacemos, que creemos que es muy importante eso, ese hecho de memoria, ¿no? Bien, vamos a seguir con lo que tiene que ver con la economía en ese entonces y las similitudes con este descalabro que estamos viviendo y lo que se avecina. Sigal ve la parte de arriba de la copa, yo la de abajo. Para mí va a ser mucho peor. Y mucho peor la grieta, y mucho peor la pobreza, y mucho peor el hambre, y mucho peor la entrega. Son puntos de vista. Hoy aprovecho que Sigal no está, entonces endurezco, se dice endurecer, bueno, algo por el estilo, porque después mis amigos periodistas me corrigen. Trato de que, digamos, tratemos todos de que esto que habló el amigo y compañero sea conciencia de todos, ¿sí? Conciencia de que hay que parar con la entrega y que hay que parar con la muerte de los más débiles. Gracias de vuelta. Vamos a la pausa de Somos y a la vuelta la economía de Malvinas y la economía del presente. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, dijimos al principio que el tercer bloque, el último bloque, tenía que ver no solo con la reminiscencia, con el recuerdo de qué se vivía con la economía de 1976, sino con 1976, 1983 con Malvinas, sino con este presente que, como dije anteriormente, se me ocurre o lo avisoro como una de las etapas más negras que vamos a vivir en la historia argentina. Discúlpenme que lo reitere tanto y que aproveche que no esté mi compañero de bancada, pero cada vez lo veo peor. Entonces esto de ver la mitad de la copa abajo no la puedo evitar. Y el 2 de abril de 1976, para el invitado que es más joven y que seguramente no se acuerda, pero lo hablábamos recién con Hugo, con Ash, que está presenciando el programa. El 2 de abril de 1976, el presidente de la Nación, José Alfredo Martínez de Oz, porque si usted cree que fueron los milicos, no se confunda. Los milicos fueron el brazo armado, pero el presidente de la Nación era el ministro de Economía. Ese 2 de abril de 1976 presentaba José Alfredo Martínez de Oz, uno de los cipayos más grandes de la historia argentina, su plan económico, que no paró, siguió y ahora, bueno, ahora te toca a vos, pero ¿qué pasó en el 76 con la economía? ¿Qué pasó en el 82, que aprovecharon la volada para meter la invasión a Malvinas, para recuperar lo que era irrecuperable? ¿Y qué pasa ahora? Similitudes, diferencias, egalité. Primero, un dato para mirar el vaso medio lleno. Ah, bueno, qué suerte. Como Sigal, ¿ves? No, todos en contra mío. No, pero no en contra. Digo, lo que vos decís es efectivamente acierto. O sea, hay una política que si uno la deja continuar en profundidad, obviamente el horizonte de la Argentina es absolutamente negro. Lo que sí es cierto es que tuvimos la marcha del 24, y tenemos un conjunto de movilizaciones que se han venido dando, y el 24 fue una manifestación muy potente en todo el país.
más potente que muchos otros años. Y además lo interesante de observar es que casi el 60% de lo que se movilizó eran jóvenes que no vivieron la dictadura. Y entonces, a pesar de que cuesta ver a veces que en algunas cosas triunfamos, en eso se triunfó. ¿Vos decís que el colectivo se está abriendo? Estoy diciendo que hay un sustrato, hay un sostén, hay algo que corre, que va más allá de nosotros, y es que la mayor parte de los que se movieron en el 24 no vivieron la dictadura. No es como los que la vivimos, es los que no la vivieron. Lo cual implica que ha habido una transmisión generacional que revela un nivel de triunfo en términos de lo que es la discusión política general en la Argentina. No es tan fácil hacer ciertas cosas en nuestro país, y creo que como no es tan fácil, la tolerancia de la sociedad con este tipo de políticas en la Argentina es baja. Por eso es que los propios representantes del poder le suelen decir a Milei, el Fondo Monetario, los Estados Unidos, los grandes grupos empresarios y las corporaciones, les dicen reiteradamente, estamos de acuerdo con la orientación, nos preocupa la gobernabilidad. Saben que la Argentina se puede incendiar con esto. Tienen temor de que ocurra. No quieren que les pase. Y me parece que hay que seguir haciendo cosas para que ese temor crezca. Porque creo que en tanto ese temor crezca, este señor va a tener escasas posibilidades de continuar con lo que está haciendo. Dicho esto, voy al tema que planteás. Yo he leído y he estudiado en profundidad ese discurso de Martínez de Oz porque el discurso del 2 de abril es la médula principal de la estrategia de la dictadura. No fue un golpe más, fue un golpe fundacional que intentaba redefinir la Argentina y donde aparece ahí el enfoque dirigido a desmontar el aparato productivo industrial, porque era el ámbito en donde se podía dar el desarrollo del movimiento de los trabajadores, el movimiento obrero. Ahí acuñó una frase muy importante, Martínez de Oz, que es, muerto el perro se acabó la rabia. La desindustrialización implicaba terminar con la posibilidad de que hubiera un ámbito organizativo para los trabajadores y al mismo tiempo un acuerdo con ciertos sectores empresariales que permitiera una alianza social que discutiera los intereses de la oligarquía en nuestro país. Por lo tanto, ese es un discurso clave del intento fundacional que se abrió en el 76 y que efectivamente, con distintos momentos donde la experiencia popular le puso algún freno, hubo un cierto impas en el momento de la asunción de Alfonsín, pero obviamente la capacidad que estos señores acuñaron, digamos, durante todo el periodo dictatorial y demás, les permitió seguir teniendo capacidad para neutralizar las políticas de los gobiernos que pretendían hacer otra cosa e incluso terminar subordinando gobiernos, ¿no? Como subordinaron al radicalismo, como subordinaron al Partido Justicialista en la época de Menem, digamos, y cómo neutralizaron los mejores intentos que se hicieron para luego profundizar las cosas durante la década del 90, durante la etapa de Macri y ahora en esta. Pero acá hay que hacer una distinción. Yo creo que hay 3 distinciones políticas conceptuales de este gobierno que hay que precisar y que yo creo que en las caracterizaciones que se hacen no se termina de ver bien el tema. Primero, no estamos frente a un gobierno negacionista. Acá no hay un negacionismo del golpe, hay una reivindicación. No es lo mismo negar que reivindicar, ¿no? Esta no es ni siquiera la teoría de los 2 demonios, es la tesis de la guerra y los excesos, es la tesis de Videla, es la tesis que fue destruida en el Poder Judicial de la Argentina, en el marco del juicio de las juntas y en los juicios de la verdad posteriores. Es como si no hubiera existido nada. Exactamente, entonces es reivindicación, no hay negacionismo. Segundo tema, el libre mercado. No es cierto, acá no se plantea el libre mercado. No es la versión naif que planteaba el neoliberalismo de Macri. Es otra cosa. Acá, esta escuela que supuestamente expresa Milei, lo que defiende es
la capacidad de concentrar economía en el marco del mercado. Defiende a los monopolios, a los oligopolios. Esos son los que triunfan en la competencia y consecuentemente son los héroes de la humanidad. Lo dijo en Davos. Entonces es una defensa cerrada de la concentración de la economía, de la oligopolización y de las grandes corporaciones. Son las corporaciones las que deben gobernar, no necesitamos el Estado. Ese es el argumento, es otra cosa distinta. Y la tercera cosa y más importante es que no es lo mismo que los fascismos o los nazismos europeos. Que esos fascismos y nazismos, neonazismos, que se lo dice también para Milei, tienen una idea de nación y de Estado. Acá no, el componente anarquista, supuestamente, de este señor, es la idea de la destrucción del Estado, porque lo que hay es una estrategia de disolución nacional en el objetivo. La dolarización implica abrir la puerta a la dolarización, pensar que la Argentina puede subdividirse en distintos paraísos extractivistas, el paraíso del norte con el litio, el de la soja en el centro, el de los hidrocarburos en el sur, la Argentina de la minería en la cordillera de los Andes. Digo, eso no necesita un Estado nacional, eso es mejor que no haya Estado nacional. Entonces digo, es una estrategia que, como vos bien decís, tiene una perspectiva absolutamente negra para la Argentina y es de tal profundidad, vienen a coronar lo que comenzó con el golpe, ese es el objetivo. Esa idea refundacional la tiene este gobierno también, y en todo caso esto es lo que hace que tengamos que tener un esfuerzo político y social muy importante para frenar esto antes de que se consolide. Y con la dolarización nos convertiríamos en un narcoestado. Es una de las tantas posibilidades. Digo, el narco ya existe en la Argentina, con eso obviamente tendría varias cosas mucho más fáciles, digamos, entre ellas el lavado, sería mucho más sencillo. Y algo que te toca a vos muy de cerca, porque sé lo que peleaste por esta historia, que es que llegaron los muchachos del norte para ver qué hacemos con la hidrovía. Entonces, bueno, ya lo único que falta es meter el portaaviones Ticonderoga en el río Paraná. Han pasado dos cosas. Uno, el Reino Unido amplió en 166.000 kilómetros cuadrados la zona de exclusión en torno a Malvinas, abarcando el resto de las islas, consolidando la presencia de la OTAN y la proyección antártica, y por otro lado, Milei le otorgó a Uruguay todas las condiciones para consolidar la salida por el puerto de Montevideo y le abrió a los Estados Unidos el control sobre la mal llamada hidrovía, que sería todo el río Paraná. Así que en este sentido, la estrategia de disolución de lo nacional es una estrategia muy profunda. Por eso digo, es imprescindible. El punto central hoy es frenar esto, y en ese sentido creo que lo que pasó el 24 es muy importante. Si la gente no toma conciencia de esto, Houston, estamos en problemas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque la gente a veces pareciera como que esto del lavado de cerebro, los medios de comunicación, ¿sí?, la importancia de poder hablarle a la gente y mostrarle que estas cosas existen y que no es un cuento chino ni un cuento de hadas, que son tangibles y que ellos la vienen pensando desde hace muchísimos años. Si esto la gente no toma conciencia, sobre todo, como decías vos al principio, los más jóvenes, estamos realmente en problemas. Ahí voy con el tema del vaso medio lleno, porque si no tuviéramos el hecho de que más del 60% de los que se movieron son jóvenes, estaríamos en problemas. Y la mayor parte de los que se movieron son jóvenes que no vivieron la dictadura. Eso quiere decir que hay sostén para seguir pensando otra Argentina y para frenar esto. No tengo dudas que se va a frenar. El tema es la capacidad que tengamos de poder plantear algo distinto, porque está claro que
Milei no tiene nada para mostrar en sus primeros 100 días de gobierno, nada a favor del conjunto de la sociedad. Eso se nota en el hecho de que va perdiendo legitimidad, cualquier encuesta lo está mostrando. Ahora, pierde legitimidad de manera lenta. ¿Por qué la pierde de manera lenta? Porque enfrente no hay nada. Acá se necesita mostrar otra propuesta política. El pasado es lo que legitima a Milei. Digamos, la nada es lo que hace que, o mejor dicho, lo ocurrido en el pasado es lo que le da legitimidad y hace que algo con lo que ha hecho podría haber perdido muchísima más legitimidad. Pierde menos porque no hay una alternativa. Si la alternativa es seguir haciendo exactamente lo mismo, los resultados, como decía alguien que sabía, van a seguir siendo los mismos. Así que en ese sentido yo creo que acá hay un desafío, primero de resistencia, espacios lo más amplios posibles para frenar lo que está ocurriendo, pero segundo, hay un desafío de construcción política y de creación de un polo político distinto en la Argentina que efectivamente se haga cargo de que hay que gobernar de otro modo. Sí, también una cuestión de liderazgo, ¿no? Los liderazgos aparecen en tanto y en cuanto aparezca una propuesta política distinta. Siempre eso termina encarnado en algún lugar y en alguien o en alguienes. Pero lo que tiene que aparecer es una voluntad de ir en otra dirección y hacerse cargo de que, digamos, ¿cuál fue el principal problema de la democracia argentina, de estas instituciones hoy prácticamente vacías? El Estado y la democracia fueron perdiendo el papel de lo público, del interés de la comunidad. O sea, en ningún momento las estrategias políticas convocaron a que la comunidad sea parte de la decisión, que se involucre en la construcción de un proyecto diferente. Y la verdad que lo que hay enfrente es un poder lo suficientemente fuerte que si no hay información, docencia, organización, convocatoria para poder confrontar con eso, y se sigue persistiendo en la idea propia de ciertos progresismos, que es, hay algún acuerdo que hacer con ese 1% de la población argentina que tiene que ver con el poder, que se lleva absolutamente todo y que oprime al resto. No hay acuerdo ahí. Aquí hay un proyecto orgánico, de clase, definido, que empezó en el 76 y que lo han sostenido hasta acá. Por eso te decía, la línea 76, 82 Malvinas, 90 Menem, y no paró, ¿no? O sea, tuvo un veranito con el primer gobierno de Kirchner, que parecía que las cosas cambiaban, pero no cambió demasiado. Y esto, que bueno. No solo no paró, sino que fueron creando institucionalidad y subordinando estructuras en función de su estrategia, e incluso comiéndole la cabeza a supuestas referencias de lo que serían propuestas nacionales y populares, que terminan muchas veces argumentando cosas muy similares. Ahora venimos con el tema, está el tema de los jubilados, ¿no? Acaba de salir el decreto de una nueva fórmula de movilidad. Ahora, con Macri, los jubilados perdieron aproximadamente el 20% de su poder adquisitivo. Con Alberto perdieron el 37%. O sea, no solo lo recuperaron, perdieron un 37% más. O sea que vos, para empezar a hablar, tendrías que dar un 57%. Claro, y después, bueno, Milei asume, cayó un 16% más. La fórmula, cuando salió la fórmula por parte de Alberto Fernández, yo en ese momento era director del Banco Nación, la cuestioné y tuve un lío enorme con Santiago Cafiero, con Raberta y demás, porque me cuestionaban cómo salía yo a decir que esa fórmula no servía. No servía para sostener el poder adquisitivo de los jubilados, y no sirvió. Se aplicó 13 veces y de las 13, solo en 3 oportunidades dio mejor que la inflación. Las otras 10 dio peor, con lo cual hubo que dar bonos, que no es lo mismo dar un bono que
incorporarle el dinero en el haber. Claro. Hoy vos tenés que el haber mínimo es de 204.000 pesos, de los cuales 137.000 es el haber jubilatorio. Los otros 70.000 son un bono. Ese bono no se utiliza para cuando ahora van a dar aumentos, no se dan sobre esos 70.000, se dan sobre el haber. Cuando te pagan el aguinaldo se paga en relación al haber, no a los 70.000. El PAMI, que se financia con el aporte de los haberes jubilatorios, se financia con el aporte sobre 135, no sobre 200.000. Digo, no es lo mismo una cosa que la otra, amén de que aún con los 200.000, los jubilados están por debajo de la línea de pobreza que fija el INDEC para un adulto. La línea de pobreza para un adulto son 230.000 pesos y un jubilado gana 204. Esa es la situación, amén de la canasta necesaria para un jubilado que está cerca de los 700.000 pesos, que esa, digamos, sería una aspiración lógica, pero digo, el jubilado gana el 30% de lo que debería ganar por lo menos para tener una vida normal, pero además todos los jubilados hoy en materia de ingresos que ganan la mínima, que son la gran mayoría, están por debajo de la línea de pobreza. Todos los que cobran la mínima están por debajo de la línea de pobreza. Gracias por venir. Yo lo veo para abajo, usted lo ve para arriba. Bien. Eso me tomé ya bastante. Vamos a seguir Vos lo tenés más lleno que yo. Sí, pero es mentira, es una ilusión óptica. En serio, gracias Claudio por venir. Veamos qué nos depara el porvenir. ¿Sí? Trabajemos por él. Trabajemos por eso. Nos vamos al puerto, nos vamos a despedir de ustedes. Gracias por permitirnos entrar en su casa, un programa bárbaro el pasado, otro con el recuerdo de Malvinas, de la economía, de los excombatientes, de la diplomacia en Malvinas. Y bueno, fundamentalmente que usted nos deje entrar en su casa es la posibilidad de que podamos pensar juntos una Argentina distinta. Nos volvemos a ver el próximo sábado en Somos, Canal 7 de Cablevisión, 517 de Flow, o como dice Eduardo siempre, en el canal de Somos de Política de Estado de YouTube. Chau, que la pase muy bien, muy buen fin de semana. Saque la bandera, como dijo el compañero excombatiente, el 2 de abril para recordar el momento. Chau, hasta la próxima. Hola Ariel, hola Eduardo, hola amigos y amigas de Políticas de Estado. Bueno, acá estamos en la banderoteca del puerto. En el acceso al puerto tenemos aquí las banderas de la provincia, de la nación y del puerto. Y bueno, algunas placas acá y que hemos incrementado en estos días porque bueno, agregamos un pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo con una leyenda. Y anteriormente habíamos agregado la simbología de Malvinas hace un par de años. Bueno, esta es la idea de identidad que queremos establecer, de comunicación, de vasos comunicantes entre la comunidad y el puerto. Se entrelazan las cuestiones de derechos humanos, de sociedad, de soberanía permanentemente, y en ese lazo queremos construir esta unidad de servicios para la nación que es el Puerto La Plata. Hicimos un acto conmemorativo muy breve pero muy sentido para descubrir este pañuelo el día 25 de marzo. Contamos con la presencia de autoridades de derechos humanos de los municipios de Ensenada y de Berisso y representantes también del municipio de La Plata, representantes de los trabajadores y las trabajadoras, y bueno, y fue un acto, la verdad, muy emotivo en donde pudimos rescatar no solamente la memoria como base para la construcción del futuro, sino también a la reivindicación de la lucha por la justicia social, por la soberanía política, que fue lo que fue principalmente agredido en el golpe de Estado de 1976.
En ese golpe lo que se buscó principalmente fue destruir el consenso social con esos principios para establecer un régimen neoliberal que cambie de fondo la estructura económica de este país. Y en función de eso mataron gente, secuestraron gente, violaron gente, torturaron gente y aterrorizaron a todo el pueblo para que nadie levantara la cabeza y pudiera implementar sus medidas. Y así fue como terminamos teniendo que parir de nuevo esta democracia en el año 1983. Así que bueno, entrelazamos el amor, las madres, la lucha por la búsqueda de los desaparecidos, la justicia social, la soberanía y por supuesto el recuerdo por nuestros caídos en las Islas Malvinas.